Sometimes the spirit of adventure beckons so much it's pointless to resist it. Some people find enough courage to get on a train and head off into outer space. No. Also no. Wrong again. These are all wrong stories. Ah, there it is, the forest. This train was passing through impenetrable, dense forests. However, that was not an aimless journey, but a long way up here, right into the heart of the endless snowy nowhere. A perfect place for those who prefer tranquility, silence, and minus 45 degrees outside the window. Meet the man who made off into this palace of silence, the engineer. He'll be here on watch duty for many long and cold months, until the next lucky guy strides in to replace him. If one comes through at all, of course. But there's no need to feel sorry for him. Although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here, especially if you're curious enough. Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive. These people notice things that elude the average person. And everything would have been fine in this adventure if the blizzard had not started at the wrong time. The chilly wind blew the engineer off the trail, which he immediately lost sight of. His fingers instantly turned into ice like everything else around him. The last hope of salvation, a map of the terrain, treacherously slipped out of his hands. Luckily, the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long. All of a sudden, in the middle of snowy nowhere, it appeared. A door to... Where to, by the way? The building didn't seem to be on the engineer's maps. Anybody home? This is how it all usually starts. If I were you, I'd look for a key. Or something that looks like a key. Maybe just something heavy. Well, I don't think that's going to help. A heavy, blunt object. Gotta grab it. I'm afraid there's nothing left to fix with a hammer. Any other ideas? And so, my glorious hero, having passed all the hardships of his watch, finally obtains a light in order to... to notice something strange on the table? Hey, you all right? Oh, you're finally awake. A typical day on watch, huh? Well, this might come in handy.
All right now, just slowly. That's a useful book you've picked up. Is the author some kind of scientist or inventor? I hope he's not too upset that we stole his train. That was awkward. Creo que tengo que saltar y agarrar todo. Más rápido sin el tren, bueno. Ah, pues estoy una cuerda. No me deja. Poor thing. Well, the goddesses of time and fate can't weave a long life path for everyone. Well, at least he won't be needing the revolver anymore. Yo esperando a crecer como creador de contenido, ahora mira. Who do you think this skeleton was? So many diagrams on the table. He's probably some kind of designer. Well, used to be. He left the combination of the safe right out in the open. That was a great idea. But don't ever do the same thing, okay? ¿Y cuál es la contraseña, verdad? Wow, salió. I got an idea. We're gonna need those parts soon. Nah, no sirve para romper el martillo, entonces ¿para qué mierda sirve?
Hace el quilombo apuntar con lo que se traba y la sensibilidad. Un parto de mono chaca ahora. Saqué el tren de mierda. Toda la mierda, no puedes lootear, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Sí, sí. Ah, bueno, gordos ni música puso el juego. Te lo invocó así los chavales. Encima con la sensibilidad imposible, boludo. No, la sensibilidad es lo que se traba el juego. Que no me saquen tanta vida porque si no, no pasa nada. Hay más aquí y me estoy cagando tiros en media hora, hermano. O sea que no los puedo lootear, bro. Pero el lingote de hierro no es suficiente. Ah, porque tengo que crear para... ¿Pero por qué, boludo? Pero ya creé lo del lingote de hierro. Yo tengo como... Ah, pues no los agarré. Ah, no tengo espacio. Oh, concha. Bueno, deja el moco este. Oh, no, increíble. Algunos se esconden, chico de puta. No, solo necesito... Y no tengo ni espacio, ¿eh? No hay un botón para pasar las cosas más rápido. Concha tu hermana. ¿No puedo pasar esto más rápido? Bueno, se pasó todo. Una alta berenjena. Y ahora me desapareció el botón. Me cago en todo. En vez de ir un botón para pasar las cosas más rápido, no tener que arrastrarlas. Una berenjena, boludo. Mero pensamiento. Tornillo y tubo. Tornillo. Y el tubo. ¿Cómo hago el tubo? Cada uno lo cobre. Chatarra de cobre. Dale, voy a ver esas cosas cómo se hacen, boludo. No sé cómo hacer eso. Porque no... Es lingote, no chatarra de cobre. Bueno, no sé, no puedo hacer eso. Quedar ahí porque no lo puedo hacer. Esto tampoco lo puedo hacer. ¿Hay algo que pueda hacer o qué onda? Decoración, escalera, pero... Ah, no, estante. Hay un bicho que se escucha que no sé qué mierda es, boludo. Debe ser el africano este, ¿verdad? 15 puntos necesito.
No llego, boludo. O sea, llego sacando todo, literal. Ya está, ya saqué todo, pero estoy re pobre, no tengo nada. Voy a revisar todo acá. Mira que dejé. Ahora es muy chill este juego, no tenés que impresionarte con nada porque si no... Ah, me falta una chatarra de cobre, no sé ni cómo lo conseguí encima. Acá no hay. Recoger, de pedo lo encontré. Ni se veía. Vamos a crear agüita o ponerla acá. Cuando sale agua sirve para generar almacenar agua, funcionando sin que tenga que hacer nada. Ha sufrido daños. ¿Por qué? ¿Daños o yo recibí daños? Bueno, me hicieron mierda. No sé qué me pegó. Claro, el problema es que no tengo vida ahora. No te enseñan a curarte. Va a venir el tiburón este de mierda. Un básico. Salí, gordo. ¿Cuánto falta esto? Ahí está. ¿Y para qué es el agua? ¿Para curarme? No, para hervir. Bueno, tipo decir Voidtrain. La verdad es un quilombo, no te enseñan a curarte. Se traba. Ahora anda bien, pero cuando peleas se retraba. Los gráficos. Bastante bien, la verdad, si se trata de los juegos de construcción con trenes, mandale, igual se tilda todo.